En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas, bienvenidos a Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Soy Gonzalo Prieto y como siempre al otro lado del cristal está Jorge Zumeta. Hoy vamos a hablar de economía circular, pero no como un concepto abstracto, sino como un nuevo modelo que cambia cómo producimos, cómo consumimos y también cómo comunicamos. Este modelo busca que los productos, los materiales y los recursos se mantengan en uso el mayor tiempo posible. En lugar de producir, usar y tirar, este modelo propone reducir, reutilizar, reparar, reciclar y volver a empezar. Es un cambio profundo, no solo de procesos, sino de mentalidad. ¿Y qué pinta en todo esto la comunicación? Pues mucho, porque si no lo contamos, no se entiende. Si no conectamos con las personas, no activamos esa mentalidad responsable. Y sin una comunicación creíble, activar esa economía circular se complica. Hoy vamos a descubrir cómo las empresas están integrando este enfoque circular en sus estrategias, cómo se enfrentan a los retos de comunicarlo sin caer en el greenwashing y qué papel juega el DIRCOM en todo esto. Así que si quieres entender cómo comunicar este cambio de paradigma, quédate, porque este episodio tiene muchas ideas que dan vueltas y todas vuelven con valor. Comenzamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Hoy en Conexión DIRCOM queremos poner ejemplos claros, reales, de cómo se puede aplicar la economía circular en el día a día de una empresa, no solo como un concepto teórico, sino como un modelo de negocio que funciona, que conecta con la gente y que comunica muy bien su propósito. Uno de esos casos es el de Too Good To Go, una organización que lucha contra el desperdicio de alimentos, recuperando lo que antes acababa en la basura y dándole una segunda vida. Hoy nos acompaña Carlos García, su responsable de comunicación en España y Portugal. Carlos, bienvenido, un placer tenerte aquí. Hola, muy buenas, Gonzalo, y el placer es mío por la invitación. Bueno, Carlos, para quienes aún no conocen bien Too Good To Go, ¿cuál es la idea que hay detrás de vuestra organización y cómo funcionáis? Bueno, pues tú ya lo venías avanzando. Too Good To Go nace con el objetivo de luchar contra el desperdicio de alimentos. Nació en 2015 en Dinamarca, cuando un grupo de amigos estaban disfrutando de un buffet y al finalizar el mismo vieron como los camareros de ese buffet estaban tirando a la basura pues toda esa comida que había sobrado tras el servicio. Era comida que estaba en perfectísimo estado y no sabían por qué esa comida que ellos habían estado disfrutando ahora se estaba desperdiciando y no se estaba aprovechando. Fue entonces cuando se les ocurrió crear una aplicación móvil a través de la cual poder conectar a establecimientos que al final del día tuvieran excedente de comida con usuarios que estuvieran dispuestos a comprarlos a un precio mucho más reducido. Fue así como nació la aplicación que a día de hoy conocemos y en la cual pues los usuarios pueden salvar paquetes sorpresa con el excedente de comida de restaurantes, de supermercados, panaderías, fruterías, cualquier tipo de negocio de alimentación, como decía, a un precio mucho más reducido y de esta manera entre todos lo que conseguimos pues es evitar el desperdicio de comida al final de la jornada de todo este tipo de establecimientos. Vosotros habéis bajado el concepto de economía circular a la tierra, al día a día. ¿Cuál crees que ha sido la clave para que vuestra propuesta conecte tan bien con tanta gente? De hecho, la economía circular al final forma parte del ADN de Too Good To Go desde que nació, porque nace con ese propósito y con ese concepto, ¿no? Yo creo que la clave en buena parte se debe a que al final el desperdicio de alimentos es un tema que nos preocupa a todos como sociedad. Por el impacto que tiene tanto a nivel social como económico, como también las consecuencias que tiene a nivel medioambiental para nuestro planeta. De hecho, un estudio que hicimos en 2023 desde Too Good To Go nos señala que a 7 de cada 10 españoles les preocupa el desperdicio de alimentos y les preocupa mucho, ¿no? Al final, desde Too Good To Go, lo que estamos haciendo es abordar el desafío
con una solución o con soluciones tangibles que podemos aplicar en el día a día y que cualquier persona y cualquier negocio puede utilizar para pasar a la acción, ser parte de la solución y de esa manera, pues entre todos, contribuir a evitar un problema como es el desperdicio alimentario. Al final, con la aplicación, todas las partes salen ganando. Gana el establecimiento porque está reduciendo el desperdicio de comida y también minimiza el impacto económico que el desperdicio de esos alimentos hubiera supuesto al final de la jornada. Gana el usuario porque adquiere comida de calidad a un precio pues mucho más asequible, es decir, está ahorrando dinero, que en estos momentos además que corren, pues mucho mejor aún, y entre todos lo que estamos consiguiendo pues es evitar las consecuencias que ese desperdicio luego tendría también para el planeta, haciendo pues de una forma mucho más responsable, mucho más sostenible y hacer un consumo mucho más inteligente y consciente. Y para cerrar, Carlos, si tuvieras que dar un consejo rápido a los equipos de comunicación que quieren hablar de economía circular, ¿cuál sería? Pues yo creo que lo que principalmente haría sería intentar no ser catastrofistas cuando tratemos de pasar esos mensajes. Es decir, se habla mucho de la ecoansiedad y no podemos contribuir a generar más esa ecoansiedad. Tratar de comunicar siempre desde un punto de vista positivo, optimista, esperanzador, y muchas veces cuando utilizamos las cifras para hablar de la problemática que tratamos de resolver, la gente se suele perder mucho en esas cifras y lo que necesitan es que les demos una guía, que les demos soluciones, que les demos herramientas para ver de qué manera ellos pueden contribuir también a generar ese impacto positivo. Así que, por ejemplo, utilizar los canales de comunicación que tenemos a nuestra disposición para compartir consejos, para compartir trucos en nuestro día a día de qué podemos hacer para generar impacto positivo y para repercutir de forma positiva en nuestro planeta, pues utilizar esos canales para transmitir ese mensaje de forma positiva y siempre optimista, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Carlos, por compartir tu experiencia con nosotros. Un saludo. Gracias, un saludo. Nuevos caminos, mismas raíces. Hoy no cambiamos, maduramos. Garden Hotel Group toma forma como marca madre, sólida, consciente, visionaria. Garden Hotels and Resorts, más cercana y vital. Nivea Hotel Collection, más esencia y belleza que permanece. Distintas formas de vivir la hospitalidad, una sola raíz. Experiencias que cuidan, conectan y transforman. Descúbrelo en gardenhotels.com y disfruta del descuento especial por lanzamiento. Nos adentramos ahora en la economía circular desde la práctica, desde la experiencia, desde lo que se está haciendo y comunicando en las empresas que están cambiando la forma de producir, de consumir y también de contar. Porque la economía circular no va solo de cerrar ciclos materiales, sino también de abrir conversaciones honestas, creíbles y con impacto. Y para eso contamos con dos voces que conocen muy bien este camino. Por un lado está con nosotros Lourdes Ferrer, CEO de Percentil, una plataforma pionera en la compra y venta de ropa de segunda mano. Percentil ha demostrado que darles una segunda vida a las prendas puede ser también una forma de cambiar la industria desde dentro. Lourdes, bienvenida. Encantadísima de estar aquí, Gonzalo. Y también nos acompaña Montse Sellarés, directora de comunicación de B-Lab Spain, la organización que impulsa el movimiento B Corp en nuestro país, un movimiento que más que una certificación es una forma distinta de entender la empresa, entenderla no solo como motor económico, sino también como un agente de cambio. Montse, un gusto tenerte en el programa. Igualmente, es un placer estar aquí hoy. Bueno, Lourdes, empiezo contigo. En Percentil lleváis desde 2012 aplicando la economía circular, cuando todavía casi nadie hablaba de este término. ¿Cómo empezasteis a contar vuestra historia en ese momento en el que ni el público ni el mercado estaban todavía concienciados con ello? Pues efectivamente era como muy pronto, ¿no? Para hablar de economía circular eran palabras que se quedaban muy grandes. Empezamos a hablar de ello
no atacando, digamos, el discurso medioambiental, sino más bien buscando la necesidad que había en las casas, ¿no? Viendo que realmente la gente tenía muchísima ropa en sus casas, que no sabía qué hacer con ella, y había contenedores de ropa donde podían depositarla en las calles, pero no había suficientes, y la única manera de hacerlo a través de Internet era a través de procedimientos en plataformas que era excesivamente complejo, ¿no?, para nuestro gusto. Y yo creo que comunicar sostenibilidad o comunicar economía circular a partir de una necesidad es mucho más fácil, ¿no? Al final no estás haciendo que la gente tenga que entender ciertos conceptos que a veces son complejos y abstractos, sino que les estás haciendo entender que pueden hacer las cosas de otra manera. A partir de ahí adoptan ese hábito, se sienten orgullosos de él y quieren saber más. Mons, en este sentido, desde B-Lab trabajáis con muchas empresas que quieren tener un impacto positivo, ¿no? ¿Qué debe tener claro una marca para comunicar, pues, de una manera lo más honesta, que está comprometida con la economía circular y con la sostenibilidad? Pues mira, yo antes de dar respuesta a tu pregunta, quería empezar con un dato, ¿no? A veces los datos son fríos, pero cuando los analizamos nos dicen muchas cosas. Según un estudio reciente publicado por Marco en 2024, 8 de cada 10 españoles considera que detrás de las comunicaciones alrededor de sostenibilidad, y aquí evidentemente también entran las prácticas de economía circular, no hay un compromiso genuino, sino que se trata de una estrategia de marketing, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? ¿Por qué nos encontramos con estas cifras cuando preguntamos a la ciudadanía acerca de las estrategias de sostenibilidad de las marcas? Pues claramente nos dice que algo no está yendo bien, ¿no? Y aquí mi primer punto, que creo que cualquier compañía debe tener muy claro antes de empezar a comunicar, es entender muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad o cuando hablamos de economía circular, ¿no? Muchas veces se ha tendido a asociar sostenibilidad a un producto, a una línea de negocio, a una colección, y lo mismo pasa un poco con la circularidad, ¿no? Se asocia a lo mejor al reciclaje, un poco vamos al final de esta linealidad con la que busca romper la circularidad, pero no hay una transformación real, no hay una concepción más holística y transversal, ¿no? Entonces lo que nos encontramos son medidas fragmentarias, ¿no?, y residuales que tienen impactos muy limitados. A lo mejor se reduce a mejoras operativas, ¿no?, en los procesos, y no realmente un impacto real, ya sea en el medio ambiente, ya sea en la vida de las personas, ¿no? Entonces, desde B Corp lo que defendemos es una sostenibilidad y una economía circular muy vinculada al modelo de negocio, ¿no? Creo que los dos ejemplos que hemos tenido claramente demuestran ello. De hecho, Too Good To Go es una B Corp, ¿no? Son empresas que nacen con la sostenibilidad, el propósito y el impacto en su ADN vinculado al modelo de negocio, y cuando eso pasa, ¿no?, y cuando tú estás generando a través de tu propia actividad un impacto positivo, realmente entonces todo lo demás ya fluyó mucho más, ¿no? Entonces, para mí, antes de comunicar, entender muy bien dónde estás y ser coherente con esa situación, ¿no? Evitar grandes titulares, evitar decir que eres circular cuando en realidad la medida que estás implementando, que es seguramente muy positiva, a lo mejor es utilizar materiales reciclables, pero que realmente no estás yendo a la raíz del problema, ¿no?, a reducir esos recursos, esos residuos que generas. El objetivo de la economía circular es que no existan, ¿no?, directamente. En este sentido, Lourdes, bueno, hablamos de impacto real en el negocio, ¿no? En vuestro caso, en estos años, muchas marcas se han sumado a ese discurso de la sostenibilidad, ya si es con acciones más tácticas o con un impacto real verdaderamente en su negocio, pues sería un tema a discutir, entiendo, caso a caso. En vuestro caso, ¿cómo habéis conseguido mantener esa autenticidad, ¿no?, de lo que hacéis y de lo que contáis sobre lo que hacéis, sin quedaros fuera de la conversación?
Pues nos pasó una cosa muy curiosa, que es que como empezamos desde una necesidad real, desde la verdad, de hecho yo siempre cuento que yo tardé en enterarme en qué consistía todo esto cuando ya llevaba la empresa 6 o 7 años de vida, ¿no? Hasta ese punto nos lo creíamos y ni siquiera éramos conscientes que estábamos haciendo algo bueno, ¿no? Y de repente empezó a ocurrir esto que dices, ¿no? Que las marcas empezaron a hablar de sostenibilidad y entonces yo me di cuenta que había muchas marcas comunicando sostenibilidad y utilizándolo, digamos, como herramienta para su imagen, para vender y tal, y que nosotros, que lo llevábamos en nuestro ADN, no lo estábamos comunicando, ¿no? Hablábamos de precio, hablábamos de practicidad, de sencillez, pero no hablábamos de sostenibilidad, ¿no? A partir de ahí hicimos un montón de encuestas, nos dimos cuenta que realmente nuestro cliente ya lo tenía eso, ya lo había entendido de manera orgánica, ¿no? Que al final el comunicar bien sobre sostenibilidad tiene mucho que ver, como decía Montse, con creérselo, o sea, con que realmente salga de dentro hacia afuera, ¿no? Y yo creo que hay un punto muy importante que es cuando se comunica. Al final una empresa muchas veces no es consciente de que no solo comunica el departamento de comunicación, ¿no? Estás comunicando cada vez que suena el teléfono, cada vez que escribes algo en redes sociales, cada vez que respondes un email en atención al cliente, y si no hay una coherencia en el mensaje interno, pues enseguida se nota, ¿no? Montse, ¿tú conoces esa tensión entre querer contar y tener algo que contar, ¿no? Lo que hablábamos del impacto real en el negocio. ¿Dónde ves que las marcas cometen más errores a la hora de comunicar eso que tienen que contar? Conocemos bien esa tensión, y esa tensión mal gestionada es cuando da lugar luego a problemas y a impacto negativo en la reputación, en la credibilidad. Nosotros los aspectos o los puntos de mejora que identificamos cuando comunicamos sobre propósito, sobre economía circular, sobre sostenibilidad, el primero es, como decía antes, entender muy bien de qué hablamos, ¿no? Creo que es muy importante que antes de hablar de sostenibilidad, de economía circular, se entienda toda la dimensión del concepto. Creo que otro de los grandes errores es querer parecer sostenible antes de serlo. Aquí creo que es muy importante comunicar no desde la intencionalidad, no desde las promesas, sino desde la transformación. Y eso no significa que estemos esperando que las empresas, ¿no?, nos ofrezcan soluciones perfectas, nos cuenten historias perfectas. Lo que buscamos son historias reales que comuniquen la sostenibilidad no desde sostenibilidad como algo finito o absoluto, sino como un proceso de mejora continua, ¿no? Aquí creo que comunica y es mucho más potente mostrarte imperfecto, ¿no? Pero, ostras, lo estamos intentando, y reconocer los avances, pero también los aspectos que aún tienen margen de mejora. Creo que eso es clave, ¿no? Mostrar que eres humano al final, ¿no? Detrás de las compañías lo que hay son personas, y lo que importa es comunicar desde esa acción con mensajes que sean específicos. Estamos avanzando también. Antes el propósito era algo muy intangible, ¿no? Se está avanzando hacia cómo tangibilizar ese propósito, cómo hacerlo medible, y para mí una de las claves es que haya una coherencia y una armonía, ¿no?, entre precisamente la coherencia, entre la autenticidad y entre la integridad, ¿no? Normalmente decimos que el propósito tiene 3 grandes dimensiones, ¿no? El propósito está en lo que decimos, ¿no? Evidentemente se puede verbalizar, no hay un discurso detrás, pero también está en cómo actuamos, ¿no?, en las decisiones que tomamos, en las acciones que llevamos a cabo, en cómo bajamos, ¿no?, esa estrategia a la operativa y que realmente esté generando un impacto positivo, pero también está en el corazón de la compañía, ¿no?, en cómo vivimos. Y cuando hay una armonía entre lo que decimos y lo que hacemos, decimos que hay coherencia, ¿no? Y cuando hay una armonía entre lo que decimos y cómo lo vivimos, hay autenticidad, ¿no? Y cuando se da entre lo que sentimos y lo que hacemos, hay integridad, ¿no? Y esas 3 palabras mágicas, ¿no?, ese círculo virtuoso es lo que da lugar luego a esa reputación. Entonces, para mí la clave está en empezar pequeño, empezar con pequeñas medidas y ser
coherente y honesto con esas comunicaciones. Lourdes, en Percentil, vosotros estáis muy en contacto con vuestra comunidad, que también da coherencia, ¿no?, a ese relato de alguna manera de lo que estáis comunicando en todos los canales en los que os comunicáis con ellos, como nos comentabas antes. ¿Qué aprendéis de ellos y cómo influye esto en cómo contáis lo que hacéis? Para nosotros el cliente es muy importante porque tenemos clientes a los dos lados, es decir, nuestro cliente es proveedor, es vendedor y es comprador al mismo tiempo, ¿no? Y de hecho el cliente que nos compra y nos vende lo llamamos cliente circular, porque es como una palabra doble, ¿no? Realmente es circular porque hace las dos cosas, pero además es que contribuye mucho más a la economía circular, ¿no? Cuando empezamos a comunicar en temas de economía circular y empezamos a analizar realmente qué conceptos se quedaban más abstractos, ¿no?, más alejados de la gente, y ver cómo efectivamente, pues cuando comunicas temas relacionados con proyectos sociales, la gente lo entiende mucho mejor, pero cuando hablas de medio ambiente, pues casi parece algo científico, ¿no? Fue muy importante hablar con ellos para entender qué cosas, qué interpretaban de todo eso, ¿no? Pues como decías, Monse, pues cuando se habla de reutilización muchas veces se le llama reciclaje, ¿no? A nosotros nos decían, está muy bien porque claro, os dedicáis a reciclar. No reciclamos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hay que aterrizarlo y explicarlo de una manera súper sencilla, ¿no? Y aquí sí que yo creo que menos es más, no intentar bombardear con mogollón de conceptos, sino conceptos súper simples. Y bueno, ya para terminar y de forma breve, que el tiempo siempre nos aprieta en Conexión DIRCOM, ¿qué le diríais a una empresa que aún no se ha planteado comunicar desde el enfoque de la circularidad, ¿no?, y quiere empezar a hacerlo pues de esta manera en la que estamos hablando, de forma honesta? Bueno, pues ¿por dónde debería arrancar? Pues yo entiendo que si se está planteando comunicar es porque, espero que sea porque se está planteando también internamente hacer cosas. Hacer cosas, sí. Pues oye, yo creo que igual que hacer yo siempre digo que a mí comunicar, ¿no? Claro, al final mentir es mucho más complicado que decir la verdad, ¿no? Entonces, realmente, si tú pones sobre la mesa, oye, en esta empresa hemos decidido ponernos manos a la obra y esta es nuestra hoja de ruta y esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Transparencia total en el proceso, decir las cosas que te está costando hacer o las cosas en las que no eres tan bueno, da muchísima credibilidad y muchísima cercanía. A todos nos gusta ver, ¿no?, que las empresas que parecen tan lejanas pues también se equivocan, ¿no? Y eso es mágico, ¿no?, el efecto que tiene. Bueno, y por tu lado, Monse, ¿qué es lo que le recomendarías? Entiendo que generar impacto primero para contarlo después, ¿no? Totalmente. Yo creo que siempre hay mucha prisa, ¿no?, por comunicar, y aquí yo invito a las compañías que antes de comunicar también hagan algo muy valiente, que es observarse a uno mismo, ¿no?, hacerse a veces preguntas incómodas, ¿no? ¿Estás realmente comprometido? ¿Hay un compromiso genuino, no? ¿Hay esa armonía que comentaba antes? ¿Qué impactos negativos estamos teniendo, ¿no?, y cómo los estamos intentando mitigar? Yo creo que es clave empezar paso a paso, empezar pequeño, ¿no?, con pequeñas medidas, con un compromiso genuino, vinculándolo al modelo de negocio, que el propósito no se quede solo en un eslogan, ¿no?, que realmente se viva en la acción, y esa sería un poco mi recomendación. Muy bien, bueno, pues muchas gracias a las dos, Lourdes, Monse, por mostrarnos cómo la economía circular también se comunica y se construye con hechos. Muchas gracias. A vosotros, gracias. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Aula DIRCOM. Y abrimos el Aula DIRCOM, nuestra sección formativa. Hoy nos acompaña Maite Ruiz, directora de reputación en Omnicom PR Group, que nos va a ayudar a responder a una pregunta clave para este episodio. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de comunicar el valor de la economía circular? Maite nos lo resume en 3 pasos muy claros. Adelante, Maite. Eso es, Gonzalo. Os voy a contar de manera muy resumida cómo comunicar el valor de la economía circular para que conecte de forma auténtica con nuestras audiencias en 3 pasos.
El primero es entender a nuestro público, es decir, identificar expectativas y brechas de percepción para poder elaborar contenido relevante que sea capaz de conectar y captar su atención. Y en este punto es fundamental segmentar teniendo en cuenta factores como la región geográfica, la edad o el nivel de concienciación. El segundo paso es diseñar la estrategia narrativa para establecer los temas de los que vamos a hablar. Y aquí la clave es hablar de beneficios y de barreras. Tenemos que mencionar qué beneficios aporta el sistema del que hablemos, más allá de los generales medioambientales, así como identificar las barreras y mitos erróneos de nuestra audiencia para poder aportar ideas y soluciones que puedan ayudar a superarlas. En este punto es fundamental contar con elementos de credibilidad y de prescripción, por ejemplo, con historias reales, con testimonios o estudios que puedan poner en valor los beneficios y contrarrestar las barreras. Por último, el tercer paso es la comunicación, y la comunicación debe cumplir 3 grandes objetivos para que tenga el poder de inspirar a adoptar prácticas de economía circular. El primero es la personalización. Debemos generar conversaciones que conecten con cada target, contándole cómo le impacta como ciudadano, como gobierno o aliado este sistema en concreto. En segundo lugar, la relevancia. El contenido debe conectar con las tensiones reales y tener un propósito claro de utilidad, de entretenimiento o de movilización. Y por último, que para generar impacto real, lo que necesitamos son estrategias 360 y formatos frescos que conecten con contenido original, atractivo y multimedia. Antes de cerrar el episodio, vamos a compartir algunas iniciativas que demuestran que la economía circular ya está transformando sectores muy distintos. Nos lo cuenta Fernando Romero, responsable de comunicación externa de DIRCOM. Fernando. Hola Gonzalo, empezamos por el proyecto Privimpact liderado por AINIA. Han desarrollado envases y recubrimientos comestibles a partir de residuos agroalimentarios como frutas y verduras. Una iniciativa que convierte residuos en recursos útiles. Genial. ¿Qué más tenemos? Pues el segundo proyecto que te traigo, Gonzalo, nos lleva directamente a Aragón, donde la startup Feel Good ha desarrollado con tecnología propia para reproducir materiales ecológicos a partir de residuos vegetales agrícolas. Unos materiales biodegradables que pueden utilizarse en diferentes sectores. Es inspirador ver cómo las startups españolas están liderando el camino hacia esas soluciones más sostenibles. Y para terminar, ¿algún ejemplo más, Fernando? Pues para terminar os quiero hablar de Backmarket, una plataforma que promueve la compra de dispositivos electrónicos reacondicionados, una forma de combatir la obsolescencia programada. Muchas gracias, Fernando. Así llegamos al final de este episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Hoy hemos explorado cómo la economía circular no es solo una estrategia ambiental, sino una oportunidad para repensar cómo comunicamos y conectamos con nuestra audiencia, cómo generamos un impacto real, sin duda, nuestra mejor función. Hasta la próxima semana. Adiós.